La adopción en México, ¿fantasía o realidad? Sean ustedes bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy tenemos el gusto de comunicarles que dos distinguidos profesores de la Facultad de Derecho, dos catedráticos que en nuestra máxima casa de estudios plasman sus conocimientos día a día, formando a sus hijos precisamente, y ahora usted tiene el privilegio de escucharlos, nos van a acompañar para hablar sobre un tema fundamental, el que enuncié al principio, la adopción. ¿Qué es la adopción? ¿Qué alcances tiene? Y seguramente el maestro César Benedicto Callejas, quien es profesor de la facultad, o el señor juez 40 familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien además es profesor de nuestra facultad, el licenciado Juan Luis Castro Martínez, seguramente que nos van a permitir saber en un tema tan escabroso, un tema tan comentado, un tema en el que está involucrado, por ejemplo, el Sistema Integral de Desarrollo para la Familia, requisito que si usted no lo cumple, no puede caminar hacia la adopción. Y por supuesto, los cambios que ha habido en la ley, cómo ha sido esta cuestión, y sobre la marcha del programa, usted va a ir descubriendo junto con nosotros cuestiones que lo van a dejar pasmado. Por ejemplo, ¿sabía usted que se puede adoptar si es usted soltero o soltera? No se requiere estar casado ni vivir en concubinato. Una persona soltera, escúcheme bien, puede adoptar a un niño o a una niña satisfaciendo los requisitos legales que la ley establece. Para iniciar esta sesión tan importante, este programa tan trascendente, le voy a pedir al señor juez del 40 familiar que nos haga el favor de hacernos una panorámica general de cómo ve él la adopción de acuerdo con la propia ley en este momento en México, Distrito Federal. Pongo el acento en Distrito Federal porque esta es una materia local. Cada una de las entidades de la República tiene una regulación diferente en su propio código. Entonces nos vamos a referir a lo que dice el Código Civil. Recuerden ustedes que aquí inició su vigencia un nuevo ordenamiento el 1 de junio del año 2000, que el mismo ha ido siendo modificado. Las últimas reformas se hicieron en junio del año 2004 y ahora vamos a escuchar lo que nos diga su señoría. Por favor, señor juez. Sí, la adopción en el Distrito Federal, a partir, como lo decía usted, doctor, se convierte en plena, entendiéndose esto como equiparado a una paternidad consanguínea. Es decir, esta adopción plena rompe los lazos de parentesco con los padres biológicos para crear uno nuevo, una línea entre el adoptante y el adoptado. Es fáctico, es de hecho, es de derecho y bueno, es uno de los grandes avances que se tuvieron en el año 2000, en las reformas. Antes teníamos lo que era la adopción semiplena y se podía en aquel entonces revocar. La adopción plena es irrevocable. Una de las características es que solamente se puede adoptar por una persona, con la excepción de los que están unidos en matrimonio o concubinato. Deben de tener cuando menos 25 años y tener una edad superior al adoptado de 17. Puede ser menor de edad o un incapaz, o dos incapaces o menores, puede haber combinaciones y se puede permitir la adopción de varios. Aun cuando la pareja, si es matrimonio o concubinato, no tenga, uno de ellos la edad requerida, pero el otro siempre la debe de tener.
Estos son algunos de los requisitos que exigiría la adopción, y también tenemos que tengan la posibilidad económica, que acrediten tener la solvencia tanto moral, psicológica, para poder educar a los adoptados o darles lo necesario en caso de que sean mayores con cierta incapacidad. Siempre debe de ser protegiendo el interés superior de los adoptados, ya sean menores o incapaces. Normalmente oímos hablar del interés superior de los menores, pero en este caso el Código de Procedimientos Civiles habla del interés superior de los adoptados, es decir, también los mayores de edad con incapacidad tienen un interés superior a aquellos que no la tienen, es decir, que no tienen esa incapacidad. Entonces, tienen ustedes de entrada un camino, una síntesis jurídica de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, porque la adopción, como bien lo decía el señor juez, hoy es un acto jurídico irrevocable en el que usted, como padre adoptante, se convierte para siempre en una especie de padre biológico y su hijo igual. Incluso se establece un parentesco consanguíneo con la familia del adoptante. Y con la del adoptado, obviamente, se terminan los vínculos que tenía consanguíneos, subsistiendo los impedimentos para contraer matrimonio. Es importante, esto es un poco abstracto, que ustedes escuchen la palabra, la experiencia del maestro Callejas, porque, como les decía, él es un profesor de la Facultad de Derecho, que además, en este caso, reúne la calidad de ser un padre adoptante. Y entonces, ¿qué mejor que ir a la propia fuente, que ir al hombre, que ir a la familia, que ir a la persona, que él nos dirá si ha sido un triunfo, si ha sido una gran satisfacción? Maestro Callejas, es suyo el micrófono y el teleauditorio que está ávido de escucharlo. Muchísimas gracias, maestro, me honra mucho, muchas gracias. Bueno, como lo ha dicho el señor juez, es un proceso jurídico, pero también es la experiencia más humana y más grata que se puede tener. Para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, ha sido la experiencia más maravillosa. Y es la posibilidad, para quienes no tenemos otra oportunidad de formar familia, de crear una verdadera familia. Yo solamente abonaría en lo que ha dicho el señor juez, en el aspecto previo al momento en que se llega al tribunal. Hay que elegir una casa de cuna, es decir, hay un problema de cifra negra de adopción, gente que vende, que compra, que se regalan los niños, etc. Y eso entra a una cifra negra que es parte de nuestra cultura de ilegalidad. O sea, siempre es mejor hacer las cosas bien, recurrir a las instancias correctas y elegir una casa pública o una casa privada. Cada una tiene sus características y bueno, al final del día hay que recorrer un proceso muy largo, a veces muy penoso, porque uno tiene que estar consciente que quien tiene derecho a tener una familia es el menor, que los padres que no pudimos tener hijos de otra manera, no tenemos un derecho a que el Estado nos dé un hijo, sino que el derecho a pertenecer a una familia que lo forme, lo protege, lo cuide, lo alimente, es del menor. Entonces, con esa conciencia puede uno asumir mejor las cosas. Hay que pasar exámenes psicológicos fuertes, intensos, hay que hacer un reporte económico muy detallado y actualizarlo. Hay que estar a disponibilidad de las autoridades de la casa de cuna. Nosotros hicimos nuestro trámite en el albergue temporal de la Procuraduría del Distrito Federal, un excelente servicio, nunca hubo ninguna queja de nuestra parte y al final del día se hace toda esta evaluación que se entrega a los padres para que se remita al juez y comience el procedimiento. Y todo ha sido una experiencia de crecimiento, una experiencia de felicidad. Los niños conocen el tema de la adopción, crece la familia en torno a este tema de una manera que, bueno, se va asumiendo como algo normal y llega el momento en que la adopción ya no es el centro de la vida, sino que es parte de la historia familiar.
Es, les decía yo, histórico. Usted está escuchando la realidad y, como bien decía el maestro Callejas, ha sido una satisfacción extraordinaria que hoy se supera precisamente porque se habla de la adopción, pero ya como algo que originó esa familia y que afortunadamente el legislador del año 2000 en el Distrito Federal tuvo la sabiduría de decir: este es un acto igual al consanguíneo. Se establece un parentesco para siempre. ¿Por qué es importante acentuar esto? Antes de estas reformas, imagínese usted, la adopción, como decía el señor juez, la semiplena, pero vamos a la simple. Esta, que hoy ya no existe, que consistía en un exclusivo acto jurídico que se celebraba entre el adoptante y el adoptado, que era revocable si había ingratitud de parte del adoptado. Se supone que el adoptante era como Dios. Pero lo más grave es que en los impedimentos que la ley señala para contraer matrimonio, en el artículo 156 del Código Civil, se decía que la adopción era un impedimento dispensable. ¿Qué significa esto? Que antes de esta reforma, el padre adoptante podía casarse con su hija adoptada, cuando ésta llegara a la edad de 12, 13 o 14 años. O a la inversa, que hubiera sido una mujer la que adoptara al niño y cuando éste tuviera 14 o 16 años, la madre adoptiva se pudiera casar con el hijo adoptado. Afortunadamente esto ya no es así, ya no existe. En el Distrito Federal ya se maneja, como antes se dijo, una adopción plena que se equipara a la biológica. ¿Y qué efecto principal produce? Que en el caso concreto de lo que hablaba el maestro Callejas, la familia de él y de su esposa son los abuelos, los hermanos de él son los tíos, y es verdaderamente extraordinario que ahora las personas, los niños que él adoptó, sean parte de esta familia y, como él bien decía, la adopción queda como un recuerdo. En esas circunstancias vamos a analizar, porque es importante para ustedes, qué pasa cuando el padre adoptante, el presunto padre adoptante, quiere adoptar. ¿Cuál es el viacrucis, si es que hay, que tiene que seguir? Puede ir a cualquier casa de cuna. El maestro Callejas decía, él fue bien tratado, afortunadamente, por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el albergue correspondiente. Desgraciadamente hemos recibido correos electrónicos, los que nos pidieron que tratáramos este tema, que nos externan quejas muy graves de, por ejemplo, cuando se determina por el DIF que la solicitud es viable, cuánto tiempo, y después de que se da esa viabilidad, cuánto tiempo más hay que pasar para satisfacer esos requisitos, y finalmente, cuando llega a las manos del juez, ¿qué clase de juez es el que le dice, le falta la E, la I, la O, regrésese, haga usted otro estudio, o si lo facilita? Porque como ustedes van a escuchar, el señor juez Castro Martínez nos va a señalar, de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles, qué hay que hacer, porque realmente es simple. En 3 días se puede concretar una adopción si verdaderamente el expediente está completo, o estamos, como dice el programa al principio, en una fantasía o una realidad. Vamos a hacer una pausa para que ustedes tengan también un descanso y regresamos en unos momentos. Como les decíamos, es un tema apasionante y van ustedes a escuchar cuestiones que parece que son fantasía, sin embargo superan con la realidad la mente más fructífera de un escritor. A veces se dice, te regalo este niño, a veces te lo dono, pero seguramente que al escuchar ustedes al señor juez del 40 familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, van a normar su criterio para, si tienen una duda, decidirse a adoptar o no. ¿Qué podría, señor juez, decirle en ese sentido al distinguido teleauditorio?
habría que distinguir el tipo de adopción. Los tipos de adopción en el sentido de si son de particulares, es decir, una señora o una pareja quiere dar en adopción a su hijo, al primo, al conocido, al compadre, y debe de tener todos los requisitos, como son los estudios socioeconómicos, estudios psicológicos de los adoptantes, certificados médicos de salud, de las instituciones que marca el Código de Procedimientos Civiles, es decir, DIF, Procuraduría, Seguridad, la Secretaría de Salud o las instituciones que ellos designan. Deja que te interrumpa, eso es importantísimo. Fíjense bien. Dice el señor juez, vamos a hablar de esta adopción en familia. ¿Qué significa esto? No tanto como la que realizó el maestro Callejas, en que él, como lo van ustedes a escuchar, pues no tiene ningún parentesco con la familia de los hijos que adoptó. Pero dice el señor juez, se da el supuesto de que quiera dar en adopción la mamá a su hijo, a su hermano, por ejemplo. Porque el hermano no es titular de la patria potestad. El hermano no es el padre, es el tío. Pero vamos a escuchar que ese hermano podría convertirse en el padre. Pero como bien dice el señor juez, hay que satisfacer estos requisitos. Por favor, continúa. Sí, y hablaba de estos requisitos porque normalmente, como son particulares, no los han reunido y se empieza a ser un poquito tardado ir al DIF, ir a las instituciones que les practiquen ese tipo de estudios. Y la otra es la adopción por medio de instituciones, por ejemplo el DIF, la Procuraduría, que ya empiezan a hacer todo el trámite y ya salen con sus estudios socioeconómicos, estudios psicológicos, y nada más ofrecen algunas pruebas para ver que son idóneos para adoptar, que es benéfica la adopción para el menor. Entonces, cuando a nosotros nos llegan ya con toda esa cuestión completa, es muy rápido. ¿Qué tan rápido? ¿Qué quieres decir es rápido? Con el consentimiento que dé el tutor, en este caso sería el del albergue temporal de la Procuraduría o de la casa cuna del DIF. El día que ellos vayan, otorgan su consentimiento, se analizan todos los documentos, si reúnen los requisitos que ya habíamos dicho y establecidos en la misma ley, pues en 3 días dictamos la resolución otorgando la adopción. No es una utopía. No. Decir, en 3 días otorgamos la adopción. Pero antes de esos 3 días, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo cuánto tiempo será? ¿1 año, 2, 3, 5, 10? ¿O cuánto tiempo? Porque hay una queja permanente de que adoptar a un hijo puede resultar un triunfo burocrático. Después vamos a escuchar al maestro Callejas, que él nos va a dar la realidad. Ustedes en 3 días resuelven. Sí, nosotros concluimos realmente todo el trabajo que hicieron las instituciones, la coronamos, pero ellos, por ejemplo, tienen unos exámenes en el DIF que tengo entendido que son de 6 a 8 meses. ¿Por qué son tan tardados? ¿Se requiere todo ese tiempo o podrían hacerse con instituciones privadas auxiliares o necesariamente tiene que ser el DIF? En lo particular, bueno, cualquier otra institución, pero el tiempo que están marcando es lo que se tardan en hacer todos ese tipo de exámenes. No se me hace tardado a mí 6, 8 meses, si tomamos en cuenta que para poder engendrar y poder tener un bebé son 9 meses, en que se tarden 8 meses para ver si son los idóneos, los padres idóneos, porque se trata de un ser humano, de un niño. Entonces, yo creo que tienen que ir todavía con más seguridad que si fueran consanguíneos, que si fueran naturales. No se me hace, sinceramente, que sea tan tardado, Y sí se me hace muy seguro para esos niños que ya padecieron un abandono y que no vayan a padecer otro o algún maltrato.
Entonces, siento que si la misma naturaleza da un tiempo, ¿por qué nosotros no? Que si estamos tratando de suplirla, dar ese mismo tiempo o más si es necesario para tener los padres adecuados a esos niños. Este es el caso de la adopción institucional. Ya dijo el señor juez que tratándose de particulares propiamente, va a ser más complicado porque van a tener que estar acudiendo para todos estos análisis, todas estas pruebas. Quizás se tarden más de los 8 meses. Desde el punto de vista institucional, maestro, ¿a usted cómo le fue en cuanto al tiempo? Yo, la primera de las adopciones, la de mi hija, tardamos, es decir, si contamos desde cuando se tomó la primera resolución en casa que decidimos salir a averiguar, sí, estaríamos hablando de 1 año y medio más o menos. Ahora, de tiempo real, de que terminamos los cursos de padres adoptivos, que finalmente son requisito también ante el curso, juez. ¿quién lo imparte? Son instituciones privadas. ¿Y en qué consiste? Nueva Vida, son cursos sobre todo de educación paternal. Mucho es parte de la idea de asumirse uno como una persona que va a renunciar de cierta manera o que va a ser consciente que no va a tener hijos biológicos y que entonces va a formar un nexo con un hijo adoptivo. Y entonces, bueno, a partir de ese momento de que yo ingresé mi solicitud en el albergue temporal a que recibí a mi hija, nos tardamos 11 meses. 11 meses. Y en el caso de mi hijo nos tardamos 7. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que aquí hay varios puntos respecto de la adopción entre particulares. Tenemos una sociedad que todavía considera moralmente peligrosa, éticamente criticable a las mujeres o a las parejas que no pueden cuidar de sus hijos y deciden darlos en adopción. O sea, creo que ahí hay una cultura que cambiar. Habría que verificar también los procedimientos para ser menos inquisitivo, menos inquisitorial el proceso para que una madre abandone la patria potestad de en adopción a su hijo. Eso ayudaría mucho. La otra es que evidentemente cada casa de cuna tiene sus propios... Perdón. Entonces este es un punto que no hay que soslayar. La cultura jurídica de la que habla el maestro Callejas. Tenemos los mexicanos esa cultura, estamos inmersos en esos ambientes familiares y cómo pensamos de la gente que da en adopción o qué pensamos de quien adopta. Así es. Perdón, continúa. Así es, y bueno, ahí hay que trabajar muchísimo, ¿no? Recibir un hijo es una alegría tan grande como debe ser el dolor de tener que dejarlo, ¿no? Y vaya, nosotros construimos esta sociedad tan compleja, tan violenta y tan difícil, habría que ser compasivos con quienes no se adaptan con facilidad. Pero bueno, la otra cuestión es tomar la decisión de acudir a qué casa de cuna. No hay un protocolo, como sí lo hay en la adopción internacional, para la adopción nacional. Entonces, cada casa de cuna tiene sus propias pruebas, decide cuáles son las importantes, cuáles no son tanto. ¿Eso y no su es mecánica. negativo? Por supuesto que sí. Tiene dos incidencias muy negativas. Primero, le dificulta el trabajo al juez. Es decir, cuando el juez recibe una cantidad de expedientes de adopción, va a tener que revisar con mucha mayor minuciosidad que si tuviera un mismo protocolo y una guía donde toda la información estuviera concentrada de la misma calidad. O sea, lo ideal sería uniformar los criterios. Por supuesto. Ahora, no hay un reglamento, no hay una ley que rija eso de esas casas de cuna. No la hay. ¿Cuántas hay, por ejemplo, en el DF? Mira, no tengo yo la cifra exacta. Lo que puedo decir es que en este momento hay en situación de abandono en el país alrededor de 12,000 niños. 12,000. 12,000, de los cuales solamente 570 más o menos tienen su situación jurídica resuelta para adopción. Y que el 60% de esos niños están en instituciones privadas. O sea, bueno, eso se presta también a que haya por supuesto. muchas cosas indebidas. Lo estamos viendo, ¿no? Ahora, ahí la cuestión también es, primero, reglamentar. Segundo, que los padres adoptivos, y creo que eso es una cuestión ciudadana también, tenemos que ser también exigentes con las autoridades. Yo creo, les comentaba hace un momento fuera del aire, un amigo notario que me comenta que llegan 2 señoras con un bebé a la notaría, piden hablar con el notario, entran y una de ellas le dice que le va a endosar el acta de nacimiento a la comadre para que se lleve al niño, ¿no?
o en el proceso en que estás adoptando, mucha gente te habla para ofrecerte al niño, que conoce a alguien, que tal vez, etcétera, etcétera. O de plano la pareja que te habla y te dice, oye, préstame 15,000 pesos, porque si no los pago en 2 horas, el niño que me habían prometido se lo dan a otra pareja, ¿no? Finalmente sale mal. Es decir, mientras sigamos los pasos, yo estoy de acuerdo con el señor juez. Ahora, sí me gustaría que fueran 9 meses. Con esa soledad sería maravilloso, porque no siempre lo son, ¿no? Vaya, y a final de cuentas, hay que someterse a la disciplina del trámite. No es fácil. Yo creo que con la ilusión que uno lleva, con la voluntad que uno lleva, pues sí se puede aventar unos exámenes psicológicos de mañana y tarde, que es parte del proceso. Cosas verdaderamente difíciles. Abrir las cuentas de la pareja y verificar centavo a centavo qué se gasta, no siempre es fácil, ¿no? Pero bueno, es un ejercicio que hay que hacer. Hablar con la familia, convencer a la familia que las familias mexicanas somos tradicionalmente la familia adoptivas. de los adoptantes. Así es. Ajá. Y vaya, nuestras Por familias... ejemplo, ¿qué experiencia puedes tú transmitir al distinguido auditorio? Excelente. Yo creo que lo que pasa es que hay Cuando que hacer, hablaste con tu familia, con la de tu esposa... Nosotros veníamos de un procedimiento de fertilidad de 10 años. Es un desgaste económico, intentando. moral, terrible. Ujú. Entonces fue como la salvación para todos. Ahora, hay que vender el proyecto también a la familia, porque no va a adoptar uno el niño, o sea, van a ser un niño de la familia, y somos todos los que jugamos en eso, ¿no? Y eso es algo muy importante. Y vaya, tú lo recordarás, nosotros lo recordamos. La familia mexicana, la vieja familia mexicana, donde incluía la gente que trabajaba en la casa, el amigo cercano, el primo que había llegado quién sabe por qué, la viejecita que vivía ahí de toda la vida, ¿no? Y todos esos éramos la familia. In extenso. Somos una familia que tiende a la adopción. Sí. Lo que nos falta es dar el paso para hablarlo públicamente, para asumirlo y para construir toda la cultura de la legalidad de la adopción. Pues el tiempo no sería suficiente, seguramente que regresaremos en un futuro próximo a tratar este tema, porque cada vez que el maestro Callejas, por ejemplo, emite una frase, un pensamiento, pues casi hay que captar esas palabras: familia, dolor, proceso de infertilidad, hablar con la familia. Entiendan ustedes, en palabras de él, lo que significa tomar una decisión de esta naturaleza. Y por el otro lado, la mano firme del juez, la norma inflexible, la norma que dice, y en este caso de estas casas de cuna, tan disímbola y tan diferente. ¿Ustedes cómo actúan en ese aspecto cuando, como bien decía el maestro Callejas, te llegan 3 expedientes de adopción, uno pide esto, otro pide esto, otro pide esto? ¿Qué hacen ustedes? No, realmente tenemos en el Código Civil y Código de Procedimientos bien regulada la adopción y quiénes son los que lo van a realizar ese tipo de trámites, estudios psicológicos que va a hacer el DIF, Secretaría de Salud, ya lo comentaba hace rato. Aunque ellos tengan sus métodos o sus formas internas para poder determinar quiénes son aptos para adoptar, cuando llegan con nosotros y reúnen los requisitos que marca la ley, por eso yo les digo, pues es rapidísimo ahí, pero nosotros estamos coronando todo el ardua labor de ellos y obviamente todo el peregrinar de los adoptantes, de los nuevos papás. De hecho, no sé cuál, de alguna forma, cuando son entre particulares, los tenemos que remitir a que se hagan esos estudios y que nos los traigan. ¿Cuánto se van a tardar? No lo sabemos. Damos el oficio, váyase para acá y empiezan los trámites. A veces es desidia de la misma gente, aun cuando traen la voluntad, pero como siempre, si ya me lo están dando. Por ejemplo, en instituciones tienen que convivir, les dan 3 meses de convivencia para ver si se adaptan. No sé si se los dieron a usted. Por ejemplo, Bueno, en el DIF. En el albergue temporal lo que sucede es que, las convivencias se llevan en tanto que se obtiene la tutela temporal. Pero lo que pasa es que también hay una cuestión peculiar. No todas las instituciones tienen la cuestión de la convivencia. Además,
cada día que pasa van en contra no de los padres adoptivos, sino del niño que está institucionalizado. Es decir, cuando yo inicié mi primer trámite de adopción, mi hija no había nacido. Y de que nació a que yo la pude tener en mi casa, pasaron 6 meses. O sea, también creo que podría agilizarse. Yo creo que esta cuestión del protocolo ayudaría mucho, porque serviría a que las instituciones también sabrían cómo hacerlo, qué hacerlo, y nos evitaríamos problemas de discriminación. O sea, hay casas de cuna que solamente le otorgan los niños a parejas católicas que nunca hayan sido divorciados, por ejemplo. Entonces, bueno... ¿Y ellos lo establecen? Y ellos establecen, y bueno, y si a uno no le gusta, pues no va a esa casa de cuna y se acabó, ¿no? Vaya, lo importante es colocar a los niños que están ahí lo más pronto posible en un hogar amoroso, aunque sea monoparental o con otra creencia religiosa, ¿no? Pero no existe este bueno, protocolo. Una primera reflexión que necesitamos hacer es que es un desorden y un desbarajuste adoptar. El señor juez bien dice y pone orden, la ley dice se hace de esta forma, en 3 días se resuelve. Estamos hablando del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles. Pero ustedes están escuchando, están recibiendo la información de quien ha pasado por este proceso y nos cita, además a él le fue bien. Pero ¿cómo es posible, por ejemplo, que las casas de cuna funcionen como quieren? Porque esta que él nos refiere, de que si usted ha sido divorciado no puede, y por otro lado estamos escuchando que hay 12,000, escuchen bien, 12,000 niños que podrían darse en adopción, y de estos son 570 los que están en un procedimiento para consumarlo. Tenemos que buscar más la conciliación de quien quiere adoptar y de los niños que van a ser adoptados, porque ahora vamos a enfrentar otro problema, la edad. ¿Quién quiere adoptar un niño de más de 6 años, de 10 o de 15? Es difícil tanto para el padre adoptante como para quien lo va a dar en adopción. Por ejemplo, se modificó la ley y seguramente que esto ha permitido a los jueces más agilidad cuando se le da la posibilidad de ser tutor al DIF para poder otorgar el consentimiento y que esto sea más práctico. Pero ¿por qué las casas de cuna no están sujetas a un reglamento? A mí me sorprende, es algo que no sabía. Seguramente que el próximo artículo en el periódico El Sol de México, ustedes saben que escribo, voy a hacer hincapié en esas cuestiones sobre este programa, voy a revisar, porque yo creo que eso es gravísimo. Y si acaso es cuestiones sobre condiciones sanitarias o cosas así, pero en referéndum en referencia a la adopción no lo hay. No lo hay. No lo hay. Entonces, señor juez, cuando te interrumpimos, estábamos hablando precisamente de que la ley te da los instrumentos. ¿Tú le harías todavía más modificaciones a la ley o como está, satisface los requerimientos para una adopción plena, para que alguien sienta, como el maestro, que ya tiene a su hijo, a su hija, a sus 2 hijos y que para adelante lo va a ver así? Porque después vamos a tocar algo muy importante, la adopción internacional en sus 2 vertientes, la que realizan extranjeros para llevarse al niño o la que realizan extranjeros que residen en nuestro país y donde seguramente los jueces tienen, yo creo que algún problema, porque te acuerdas que la ley dice que debe preferirse a los nacionales en cuanto a los extranjeros. ¿Ustedes cómo comprueban eso? De hecho, no están con las informaciones de las instituciones, como es el DIF, que viene a ser la autoridad central para poder realizar ese trámite. Cabe hacer notar, la autoridad central es aquella que tiene el comunicado con la autoridad del otro país que va a ser el receptor. Entonces el DIF hace esa labor. ¿Qué es lo que se vigila? Y además se rige por un tratado internacional que está bien especificado. Los exámenes para ver si son aptos para adoptar, si son idóneos, los mismos requisitos económicos, que sean bien recibidos en el país, que tengan ya libre acceso,
en la familia, pues una serie de fotografías de la casa en donde van a habitar, de la familia conviviendo, que lo decía bien el señor licenciado, ¿verdad? Es convencer también a la familia y que la autoridad esté convencido que van a ser bien recibidos en esa familia, que no van a ser los intrusos, que no van a ser los que van a llegar a desposeerme una parte de la herencia. Bueno, qué importante. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar con esta cuestión tan trascendente porque les quiero llamar la atención sobre esto. ¿Quién hace un seguimiento de las adopciones? En el DF, en el país, en el extranjero. ¿Quién nos garantiza que el niño que se han llevado los extranjeros no lo van a usar como banco de órganos para actividades de narcotráfico, para la pornografía? ¿Dónde está el órgano mexicano que debe hacer el seguimiento de esto? Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Espero que ustedes estén disfrutando este programa, que realmente llegue a su corazón, que llegue a su hogar, que lo dialogue con su cónyuge. Si tiene problemas, porque no tiene hijos, si quiere adoptar, está usted escuchando en vivo a la autoridad judicial familiar, está escuchando a un padre adoptante que le sugiere adopte, si ese es lo más conveniente porque usted no tenga hijos e integre una familia. Y decíamos antes del corte que es importante decir algo sobre la adopción internacional, porque hacia afuera mandamos niños, ¿quién los vigila? Y hacia adentro, en el Distrito Federal, le preguntaremos al maestro Callejas si en realidad él tiene sobre sus espaldas un organismo, algo que esté vigilando lo que hace, si hay un seguimiento. Pero vamos primero a la cuestión internacional, señor juez. ¿Cómo está este asunto? ¿Es fácil para extranjeros adoptar? ¿Les ponen más trabas que a los mexicanos? ¿Cómo está esa situación en la actualidad? Todos los requisitos que se tienen que reunir, como aquí en el Distrito Federal, ellos lo tienen que hacer en el país de origen o en el país donde que le vamos a llamar receptor, donde van a recibir al niño. Van a reunir ahí todos los requisitos. Probablemente allá se tardan igual de meses o más para poder determinar si son los idóneos para poder tener esa paternidad o ejercerla. Y vuelvo a lo mismo, cuando nosotros tenemos ya aquí el asunto, pues para nosotros es muy rápido, porque ya tienen todos los requisitos, certificados de idoneidad, fotografías, una especie de carta avalando su conducta, tanto en el trabajo como vecinos, todos aquellos requisitos que establece la misma convención. Y también es venir, conocer al niño, también nosotros tenemos que conocer a las personas que se van a dar, tomar sus impresiones digitales, ¿verdad? Y poder determinar que pues, adelante. Normalmente el extranjero o la adopción internacional es sobre niños ya mayores de 6 años, son pocos los pequeños que se van, porque todos los nacionales quieren niños recién nacidos. Ahora, ¿tu experiencia podría decir algo al auditorio de que Francia, Canadá y Estados Unidos son los países que más adoptan niños mexicanos? En ese sentido, por ejemplo, siendo tan drástica la ley migratoria norteamericana, por ejemplo, o ahora que se pide una visa para ir a Canadá, ese niño que se van a llevar, pues hasta visa tendrán que sacarle. Bueno, lo van a recibir ya como hijo de ellos, y eso el mismo tratado dice que tienen que garantizar que lo van a recibir y bien. Se van a tener toda su documentación probablemente para entrar, pero ya tienen asegurado que
que los van a tratar allá como nacionales, no como extranjeros. Nacionales del país a donde van a ir a residir. Exactamente, del país receptor. Ahora, esa es la adopción internacional de extranjeros que vienen a México, hacen los trámites y se llevan al niño. Pero también hay extranjeros que residen en México que también tienen la posibilidad de hacer esa adopción, que esa se parece a la de los mexicanos, Sí, ¿no? a los de los nacionales. De hecho, la ley establece la adopción internacional y dice extranjeros que radican fuera del territorio nacional. La de extranjeros que radican permanentemente en el Distrito Federal, y la de los nacionales. Ustedes como Poder Judicial Familiar, ¿cómo verifican, si es verificable, que le dieron prioridad al mexicano y no al canadiense para llevarse al niño? Bueno, de hecho, son instituciones de buena fe. Si ellos nos están diciendo no hay una igualdad de condiciones, normalmente son mayores de 6 años y aquí no quieren. Ah, eso es. Entonces, pues no hay igualdad. El mismo mexicano lo que hacemos es descartarnos para niños mayores. O sea, de 0 a 6, Puros preferencia al mexicano. mexicanos. Y de más de 6, Normalmente son extranjeros, que son los que a mí me han tocado, realmente, ¿no? bueno, es importante. En el caso específico, decía yo, luego regresaremos a este seguimiento, existe una oficina, sí, bueno, ya vimos el desorden, el desastre de todas estas casas, cada quien se maneja como quiere, que seguramente el DIF debería someterlas y darles una ley orgánica y decirles sea pública o privada, esos son los requisitos mínimos y es lo que debería de ser, porque estamos oyendo cosas impresionantes, como esa que tú señalabas de que, pues si son divorciados, si son así no se les da una opción. Pero en el caso específico, ¿tú estás vinculado a algún órgano de seguimiento que vigila lo que haces? No, y de hecho... ¿No existe? No existe. No hay una autoridad central nacional en materia de adopción. El DIF es el titular de la cuestión federal, pero un coordinador de los estatales, del Distrito Federal, no existe. No hay una base de datos de padres adoptivos y de hijos en posibilidad de ser adoptados. Y, por ejemplo, eso solucionaría esta cuestión si no hay una pareja en igualdad de circunstancias mexicana sobre los derechos de un extranjero. Si el niño ideal está en Sonora y el papá ideal está en Veracruz, no hay manera de que se conozcan, porque no se ha elaborado algo así. Tercero, los niños, cuando uno los adopta, en el momento que yo tengo mi sentencia, son hijos igual que los de cualquier pareja, igual los de cualquier otra persona que hayan nacido, que sean hijos biológicos. Entonces yo estoy sometido a todo el derecho nacional que implica el cuidado de los niños, la educación, Todo etcétera, el derecho familiar. Y entonces, bueno, estoy tan sometido como cualquier otra pareja. Bueno, pero eso no es... Pero no hay una autoridad central en materia de adopción, no existe algo así. Y yo creo que ayudaría mucho. Sí. Digo, está la cuestión de la base de datos, estaría también la oportunidad de darle un seguimiento por lo menos en el primer año, en los primeros meses. Por Y créeme ejemplo, que estaremos muy dispuestos. Es los un padres adoptivos. contrasentido, después de todo lo que nos has dicho, tantas trabas, tantos estudios, fotografías y todo lo que hacen, y después, ya, el niño está contigo y si bien, y si no, también. Yo creo que hay que proteger mucho el régimen de igualdad. Ese es un criterio que habría que proteger. Y por el otro lado, en los primeros meses, que es cuando se va a manifestar la integración, pues sí, yo creo que ningún padre adoptivo estaría en contra de hacer algunas visitas, qué sé yo. Pero a donde quiero llegar es al punto en que una institución centralizadora ayudaría muchísimo. Es decir, no sé si el DIF, no sé si otra institución, pero, en fin, que pudiéramos tener este esfuerzo para encontrar a las parejas y a los padres y a los hijos en los lugares donde se encontraran, y también esta cuestión del seguimiento. Al final del día, lo que queremos es formar familias comunes, corrientes y normales, ¿no? El acta de nacimiento, afortunadamente, cualquiera que vea un acta de nacimiento de un niño
adoptivo y vea la de un niño biológico, no hay ninguna diferencia, no hay manera de identificarlas. Entonces, no perder de vista el régimen de igualdad. Por ejemplo, para solicitar un pasaporte de un hijo adoptivo, hay que llevar copia de la sentencia. De la adopción. De la adopción. O sea, no sé si es un método de control, etcétera, pero me parece que es claramente atentatorio del principio de igualdad. Pero además, ¿eso en dónde está establecido? En la reglamentación de pasaportes, además. De pasaportes. O sea, muy por debajo del orden jurídico del Código Civil, ¿no? De la Constitución que establece la igualdad entre todos los mexicanos. Porque, por ejemplo, al hijo biológico que le va a sacar el pasaporte, no vas a llevar su acta de nacimiento. Así es. Y eso debería ser más suficiente. No se pide ni acta de matrimonio a los padres, ni si están en concubinato, ni si es soltera. Este es mi hijo, este es su acta y le dan el pasaporte. Y con los hijos adoptivos, yo creo que ese es hay dos resquicios donde no estamos en igualdad de circunstancias. La Ley Federal del Trabajo no dice que que las madres adoptivas tengan derecho a tipo de convivencia, a lactancia. O sea, y funciona habitualmente como un favor de la empresa cuando se quiere dar. Y como un premio especial para no crear antecedentes. Y el otro aspecto es en el otorgamiento de pasaportes, que nos piden un documento adicional del que se pide a los demás padres, ¿no? Habría que trabajar en esos dos sentidos en materia de igualdad. Pero lo que es evidente, y es una nueva tarea que tendremos los juristas, los familiaristas o quienes nos dedicamos a la enseñanza o a este tipo de actividades, que debe ser una tarea, hay que ir, hay que investigar, hay que estudiar. Para eso precisamente sirven este tipo de programas, y cuando la realidad choca con la ley o la ley no se adapta a la realidad. En esas circunstancias, señor juez, usted en su experiencia, en los años que tiene ya en el Poder Judicial, ¿qué podría decirle a nuestro distinguido teleauditorio como consejo, como orientación, para que no se tropiece con la misma piedra? ¿Qué sería lo más importante de decir a la gente que quiera adoptar? Bueno, la adopción se equipara a los padres consanguíneos a la afiliación consanguínea. Por eso el licenciado, el maestro, pues decía bien, ¿por qué hacer esa discriminación si ya me comparó la misma ley, ya me equiparó? Si bien es cierto, es ficticio, pero es legal. Y si ya me está dando eso, ¿por qué otros me lo quitan? Esto, en lugar de ser desmotivante para poder procurar la adopción, y puede sonar un contrasentido de que por un lado se quiere o se pugna por adoptar, y por el otro lado se pugna porque no tenga niños. Estoy hablando del aborto. Y digo que parece un contrasentido porque mientras unos no los quieren, otros los desean y hacen todo por ser papás. Entonces, yo creo que este no es un problema nomás de los juristas, es un problema de toda nuestra sociedad, de nuestros legisladores. Y como bien lo decía usted, los niños no dan votos, los niños no hacen manifestaciones. Entonces vamos a procurar ver nuestra sociedad como la tenemos que ver, con esa simpleza. Hace rato decía, una familia común y corriente, ¿no? ¿Por qué no ver a nuestra sociedad en ese sentido? Y bien dice que si esa familia se quiere ver así, así vamos a ver nuestra sociedad, porque todos nuestros problemas y todas las soluciones empiezan en una familia. Y es lo que yo pues, pudiera decir, ¿no? Vamos a rescatar la familia y probablemente los jueces tendríamos que salir a la calle, es decir, a las escuelas, a las delegaciones, a hablar de este tipo de situaciones, y tratar de orientar a la gente, que sepa sus derechos, qué pueden hacer. Mientras no lo hagamos, vamos a seguir siendo faltos de juzgados, faltos de una sociedad que se está dañando día con día. Queremos buscar solución a la violencia, pero no hacemos nada por erradicarla.
creemos que solucionar problemas es meter más policía. ¿Por qué no metemos más educación? Yo creo que es lo que requerimos. Y esa sería una solución para poder tener una buena sociedad, una sociedad sana, y sería no a largo plazo. El ser humano tenemos una pequeña vida. Esto lo veríamos a 15 o 20 años. Sí. Tendremos un distrito federal firme, un distrito federal sano, un distrito federal con lo que se merece, con unas buenas leyes, unos buenos Unas buenas leyes. ¿Qué quiere decir eso? una buena legislación. Pues necesitamos ya un código familiar, Exactamente. un código de procedimientos familiares que regule precisamente todo esto. Como corolario a lo que hemos señalado, ¿qué le podrías decir al distinguido teleauditorio? Porque ha sido, te felicito, me felicito de que hayan ustedes venido a este programa, porque ha sido muy humano, ha sido cosas trascendentes. Entonces, ¿qué le dirías? Mira, yo tendría los puntos para quien quiere adoptar. Yo creo que es una decisión más que racional de corazón, de abrir el corazón. Es de verdad la experiencia más enriquecedora que uno se puede imaginar. Vive uno en la verdad. Mis hijos saben el procedimiento de adopción que vivimos. La niña participó en la adopción de su hermano. Se puede vivir con eso, se puede vivir normal, y es un tema normal, y es de drama para uno y no para los niños. Nunca, por ninguna circunstancia y en ningún caso, recurrir a algún paliativo de la adopción o una adopción ilegal. La gente que dice que tiene 7, 8 años tratando de adoptar y no ha podido, es que algo ha hecho mal, y la mayor parte de las veces que ha recurrido a alguna opción ilegal de adopción. Eso reporta dolor, problemas, y algo que puede ser el inicio de una vida maravillosa, se convierte en una verdadera pesadilla. No vale la pena. Siguiente es abonar también en tu idea. Yo creo que una reglamentación, una ley de adopción, en la cual se pudiera poner toda la reglamentación y todos los protocolos para el reconocimiento de la idoneidad. El hecho de que los padres que adoptamos por segunda vez no tengamos ningún beneficio ni en casa de cuna ni en los juzgados. Es volver a empezar de cero como desde el principio. Vaya, como si una niña sana, contenta y feliz no fuera un buen certificado de idoneidad para el que quiere el segundo, ¿no? Y el tercero ya no. Y al final del día, que como ciudadanos y como gente de la Ciudad de México, nos demos cuenta, hay muchos niños que esperan un hogar y hay muchas parejas que lo único que están esperando es tomar esa decisión. No es comparado con los beneficios que se obtienen, es una decisión de verdad que puede y que debe tomarse. Uno siempre, al principio de la adopción, cuando tienes a tus bebés, la gente te dice, oye, qué lindo lo que hiciste. Uno es el que gana, de verdad. A mí mis hijos me salvaron la vida y el matrimonio, ¿no? Y yo les estoy eternamente agradecido. Muchas gracias. El tiempo se acabó, pero el tema sigue latente, sigue vivo. Recuerden que ustedes nos pueden escribir al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o comunicarse al 56 39 22 35, donde seguimos dando esta asesoría jurídica gratuita a sus problemas. Escríbanos, díganos qué le parece, a quién quiere ver en estos programas, qué temas quiere tratar. Hoy hemos complacido esas peticiones que hemos recibido y estos innumerables correos electrónicos que el fin de semana pasado estuve contestando. Espero que quienes nos han enviado estas respuestas, estas preguntas, tengan las respuestas adecuadas. Algunas no son lo que yo quisiera decirles, pero es la realidad de nuestras malas leyes, de situaciones de una no adecuada administración de justicia familiar y la realidad de nuestra familia, como así se ha señalado. Por hoy quiero agradecerle tanto al señor juez 40 familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Juan Luis Castro Martínez, y al maestro Callejas de la facultad, porque le han dado un toque importantísimo, humanista, científico, a este programa. Muchas gracias y hasta la próxima.